¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. Esta vez continuaremos con los juegos basados en la primera saga de los Power Rangers. Esta vez se trata de Mighty Morphin Power Rangers, la película. Este juego salió en 1995 por la misma empresa. ¿Y qué hicieron ellos con esta secuela? Pues vamos a verlo. Historia. En esta ocasión no hay una historia concreta, simplemente el juego comienza acabando con algunos patrulleros y venciendo a todos los villanos que se aparezcan, hasta que al final te enfrentas a Ivan Ooze, o lo que sea. Y en fin, sí, si pensaba que el primero no tenía historia, este no es una Iliada tampoco. Solo debemos considerarlo como un juego de acabar con todo lo que venga en la pantalla, convertirse en Ranger, matar más enemigos, acabar el mundo, repetir el mismo proceso, conseguir puntos y ganancia. Diseño. El juego consiste en 7 niveles, primero la ciudad, luego un portaaviones, me imagino, una montaña nevada, un tren, una zona militar, un laboratorio y el nivel final, la guarida de Iván. Los mundos son básicamente lineales también, pero hay una diferencia grande, porque son dos líneas que puedes seguir, y es bastante increíble, sacamos. Aunque haber dejado espacio para más movimiento hubiese sido mejor, pero creo que está bien, aunque en ciertos niveles es ciertamente un solo camino. Hay bastante detalle en el diseño de los niveles, bastante resplandecientes y llamativos, un poco más que en el anterior. Cuando inicia un nivel puedes elegir esta vez entre los 6 Rangers. Sí, ahora sí está Tommy, el líder de la banda, y que de verdad es diferente a todos, ya lo verán. Cada personaje que elijas es muy único, esta vez se ven más detallados y no pareciera que estuviesen bailando. Esta vez no hay combos, solo golpeas o pateas hasta la muerte. Tal vez piensen que eso es malo, pero cuando te das cuenta uno gasta mucho tiempo en los mismos combos una y otra vez solo para acabar con un patrullero. Pero no es solo eso, ahora cada personaje tiene un movimiento especial para acabar instantáneamente con varios patrulleros de un solo golpe. Pero para utilizarlo necesitas poder Ranger, que es la barra inferior, y rellena esa barra con estos rayos que dejan los patrulleros cuando los vences. Al comienzo es morada, pero cuando se torna rosa puedes utilizar los poderes especiales. Y cuando la barra se completa... ¡Morphosis, amigos! Así es, y vienen con el doble de fuerza. Ya no necesitas que el jefe aparezca para transformarte, aunque si llega al final sin transformarte igual lo haces. Pero en fin, cuando te transformas rodeado de enemigos lo mandas a volar y... poder gratis. Verán que los diseños de los Rangers son bastante parecidos a los del primer juego, pero mejorados ciertamente. El único diferente es Tommy, ven a lo que me refería, ciertamente se merece el título de líder. Cuando estás transformado y rellenas nuevamente la barra de poder, puedes utilizar las armas de los Rangers, que mandan a los enemigos volando y ahora tienes el doble de la fuerza. Eso es asombroso. Y antes que se acabe la barra de poder, puedes utilizar la... Bomba Ranger. Sí, esta vez es más increíble que antes porque puedes rellenarla y usarla varias veces, mientras seas bueno y acabes con suficientes enemigos. Puedes cambiar también el área sobre el que quieras andar, pero hay ciertos obstáculos que impiden el paso, como los pilares o las mallas eléctricas. Cuando estás transformado puedes hacer esta pirueta que te permite protegerte porque no recibes daño mientras la haces. También están estos tanques que contienen power-ups como este gran trueno que te da mucho más poder que los otros, una hamburguesa que te recupera un poco de energía y vidas extras, aunque son muy limitadas. Oh, por cierto, no olvidemos la barra de energía. Gran barra de energía, El anterior juego tenía una barra que se llevaba casi la mitad de la pantalla, que hasta podía rellenarse más de lo máximo, pero este solo tiene 5 puntos. Me imagino que pensaron que el primer juego era muy fácil y querían aumentar la dificultad, pero hey, Bandai, esto es un juego para niños que apenas inician en el mundo de los videojuegos, no para expertos hardcore que sudan Repul y comen Ghosts and Goblins de desayuno. Digo, es bastante frustrante que solo por 5 golpes, 5 simples y míseros golpes pierdas una vida cuando solo empieza con 2. Les aseguro que cuando empecé en difícil lo único que hice fue morir, morir y morir. Eso es bullshit. Bueno, en vez de seguir molestando con eso, sigamos.
El juego tiene ciertas variaciones, además de cambiar entre el estilo lineal y el doble, también puedes utilizar snowboards y además hay algunos elementos plataforma en el juego. No son tantos, pero tampoco hay que preocuparse por muertes simples, excepto si caen en los huecos. La música es ciertamente increíble, gran tono de emoción y tiene un gran estilo, es muy buena. Los efectos de sonido por otro lado no la pasan muy bien. Sin mentirles, creo que solo hay uno o dos efectos de sonido para los golpes, ya sea cuando uno golpea o sea golpeado. Lástima por ello porque no da tanta diferenciación entre un personaje y otro. Ahora los enemigos. Bueno, adivinen que ya no solo pateas trasero de patrullero, también hay robots y peces. Y sí, decepcionante. ¡Oh, Dios mío! Un patrullero con una espada láser. Ok, eso sí arregla el problema. Hay varios jefes y mini jefes durante el juego. Generalmente cada mundo tiene uno de cada uno, excepto el de snowboard. También está este carro que aparece en el primer mundo, pero simplemente lo menciono porque es un conductor borracho que simplemente se lleva todo lo que hay en el camino. Y en la batalla final contra Ivan Ooze, que no es tan difícil que digamos, Sarcasmo, debes escapar de su guarida en menos de un minuto. Y aparece el Ninja Megazord, bueno, la mano del Megazord, a rescatarte al último instante. Aunque ciertamente es repetitivo acabar con los patrulleros una y otra vez, hey, son los Power Rangers y son asombrosos. Controles. Bueno, aquí hay un poco más de variación. Te mueves normal con las flechas, atacas con Y y saltas con B. Cambias de área con L o R y usas la bomba Ranger con X, además de las habilidades especiales. La voltereta se realiza con abajo y B y cuando juegas de dos jugadores puedes saltar sobre los hombros de tu compañero simplemente presionando B. Además puedes mandar a los patrulleros al otro lado presionando arriba y Y. Los controles son fluidos y responden muy bien. Presentación. El juego tiene una imagen muy buena, los colores están ubicados perfectamente y la iluminación es bastante atractiva, muy superior al juego anterior. El movimiento de los personajes es muy bien hecho, pero los patrulleros se mueven como si fueran zombies, aunque prácticamente son eso. Lo importante es que la vista es muy buena y me encanta simplemente ver este juego. Trucos. Muy bien, cuando estás en la pantalla de título presiona arriba, abajo, izquierda, derecha, X, B, Y, A. Entonces los colores de la pantalla cambiarán y ahora que empiece el juego, todos iniciarán transformados en Power Rangers. Se supone que este truco te lo dan cuando vences el juego en difícil, pero al carajo, es muy estresante, aquí lo tienen mejor. Lo bueno. Este juego también es una gran experiencia para dos jugadores que le encantan la serie. Es una muy buena oportunidad de jugar uno de los beat'em ups más únicos y emocionantes en la consola. Digo, ¿en qué otro juego verá con una chica cachetear un tanque de guerra? Se los aseguro, no se arrepentirán. Lo malo. Sí, sabrían que mencionaría lo de la barra de energía, pero simplemente diré esto. Debieron o A, dejar la barra de energía como el primer juego, o B, dejar la barra de energía como el primer juego, con un dibujo de sol encima. Otra cosa, colocar más hamburguesas en el mundo, o mejor aún, que estas recuperen más energía, porque un solo punto no sirve para mucho. Oh, y dar más vidas extras. El juego solo tiene un par de vidas extras disponibles que se pierden en cuestión de minutos. Y bajarle un poco la dificultad. Algunos jefes como el Magneto son bastante complicados y hasta molestos, y arruina un poco el juego. Y nada más. Conclusión. Siguiendo el legado de la primera generación, los Rangers continúan protegiendo a la humanidad, en esta ocasión de un mago en busca de la conquista del planeta. Pero los héroes de este mundo vienen a evitar que logre sus malignos propósitos. Aunque no fuera la misma continuación que la película, sin los poderes ninja, el juego individualmente inspira a batallar contra todo aquello que intenta acabar con la libertad de la humanidad. Por todo lo que tiene este juego, le daré 8 truenos de 10. Espero que les haya gustado el quinto capítulo de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbanse si les gustó y para la próxima concluiremos este especial Mighty Morphin. Pasen muy buen tiempo con sus amigos y hasta la próxima. Si no han checado el primer especial, aquí está el enlace. Denle favoritos, suscríbanse y nos veremos.